Hola Patricia, mi nombre es Celeste, nací en Puerto Rico, me casé en Puerto Rico, tuve a mi hija en Puerto Rico y a los 6 años me fui a Hawái porque el papá de mis hijos se ingresó en el ejército de los Estados Unidos. Para mí fue un poco difícil, lloré muchísimo. Fue un tiempo largo porque yo vengo de una isla pequeña y nunca había salido a los Estados Unidos y de momento me llevan a un lugar desconocido con otro lenguaje. Fue duro para mí. Y yo creo que yo lloraba todos los días. Yo me recuerdo que mi niña tenía 6 años y yo le decía, Patricia, ¿tú extrañas a Puerto Rico? Y la nena me decía, no, mami, yo no extraño a Puerto Rico. Y yo comenzaba a llorar porque yo decía, oh, ¿cómo es posible que ya no te haga falta Puerto Rico? Y bueno, así sucesivamente la niña fue creciendo. Luego nos fuimos tuve a mi hijo, casi al año tuve a mi baby. Y entonces después tuvimos ahí 4 años. A los 4 años nos movimos a Kansas. Bueno, después de todas esas cosas pasaron muchas cosas y luego nos divorciamos y él quedó en el Army, pero siempre le dije, por favor, nunca me le digas a mi hijo, no me le metas nada de Army, por favor, porque yo siempre me daba preocupación, porque aunque en ese tiempo las cosas estaban tranquilas, pero como quiera, no, como que no me gustaba mucho la idea. Pasaron muchos años y nos divorciamos, yo vine a Hawái, perdón, a Miami, y entonces ya mi hijo tenía 12 años y terminó la high school aquí en Miami. Y cuando estaba terminando la high school se me vinieron ciertas personas del Army para, ¿sabe? Para hablarles de que, porque parece que él firmó algo, escribió algo, no sé qué exactamente, pero yo sé que él quiso. Esta gente vinieron para que entrevistara a mi hijo. En esos momentos yo le dije que mi hijo no estaba acá. Entonces ellos me dijeron, usted parece que no está interesada que él esté en el Army. Yo le dije, de verdad que no. Entonces yo le dije, prefiero que eso no me gusta eso para él. Entonces él dijo, pero señora, ¿usted prefiere que su hija se meta a las drogas? Y yo le dije, no, mi hijo no está en droga, a él no está interesado en nada de eso y no tiene que ser, para él salir adelante no tiene que estar en el Army. Así se lo dije porque estaba como ya, me estaban empujando mucho. Anyway, no le quería decir nada a mi hijo de esa entrevista, pero me sentí culpable. Y sabía que estaba incorrecto de no decirle nada. Cuando él llegó, le dije, mira, vinieron esta gente acá y entonces, bueno, la cuestión fue que yo vi que él no se interesó mucho y yo, encantada de la vida, no empujé nada. Mi hijo se fue en una misión, pasaron muchas cosas. Luego él estuvo aquí en Miami después que regresó de la misión, se regresó, empezó a estudiar y se fue a la Universidad Cristiana, estuvo haciendo hizo su bachillerato, se casó, bueno, estudiando. Fue muy difícil para él porque él estudiando, aún él estuvo estudiando todo, él estuvo casado, se casó, pero y para mí yo veía el sacrificio de él trabajando y después estudiando, más después su esposa quedó embarazada y yo veía, aunque él no me lo decía, pero yo veía que era duro para él. Al cabo del tiempo él terminó la universidad y todo bien. Y yo le decía, hijo, ¿estás buscando trabajo en lo que te graduaste? Y él dijo, sí, mami, estoy buscando. Un día me dice, mami, quiero que estés contenta porque me encontré un trabajo con el gobierno. Yo dije, de verdad, ay Dios mío, qué emoción. Entonces yo no sabía de qué se trataba y todo me lo tenía muy guardado. Y un día llamé a mi hermana y le digo a mi hermana, por favor, no me olvides a mi hijito en las oraciones. Y entonces, porque parece que le surgió un trabajo. Y entonces mi hermana dice, espérate un momento, ¿se va al Army? Y yo le dije, perdón, estoy hablando de otra persona. Y ella dice, ay, parece que hice algo que no tenía que decir. Y mi mami me lo dijo, que me cuidara. Y yo dije, espérate un momento, no puedo hablar contigo. Yo venía manejando del trabajo y yo empecé a llorar. Yo llegué a mi casa y me tiré de cabeza y de rodillas a llorar y a llorar. Y yo llamé a mi hijo en esos momentos, eran las 8 de la mañana. Llamé a Anthony. Anthony, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú a mí no me has dicho nada? Mami,
yo no te quería decir nada por eso mismo, porque yo era llora. Y mi esposo estaba durmiendo y él salió, ¿por qué está pasando? Eso fue un caos. Y entonces aquello fue un sufrimiento muy grande para mí. Pero, ¿qué sucede? Que yo soy una persona cristiana y también sé que los hijos, por más que ellos cuando ellos deciden algo hay que dejarlos volar, aunque a nosotros nos cueste. Y yo como mamá latina soy muy bien mamá gallina y me cuesta dejarlo volar, pero por otro lado sé que los hijos tú no le puedes poner traba, al contrario, hay que apoyarlo. Y, y nada, entonces cambié las cosas por positivo, lo que vi negativo lo empecé a ver positivo, empecé a ver que tal vez va a ser una oportunidad para él, que iba a ser una oportunidad para su familia y empecé a tratar de ver lo negativo por lo positivo para poder yo seguir viviendo porque aquello era un golpe fuerte. Después me tocó que él se fue al entrenamiento y entonces él me pidió que cuando se graduara que estuviéramos ahí y mi esposo y yo fuimos y dimos ese viaje y fue maravilloso ese tiempo que pasamos con él.